proceder al registro de participación y posterior certificación del quórum para estar a la disposición del señor presidente de la comisión. Empezamos. Muchísimas gracias, asambleísta Vicente Almeida. Buenas noches. Buenas noches, Jairo. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias, asambleísta. Su participación. Asambleísta Cronfle, muy buenas noches. Jairo, buenas noches. Le envié un mensajito en el chat de la comisión. Le ruego que lo revise, por favor, por un error que se dio en el documento que envió conforme a la votación que hicimos en el artículo anterior 41:40. Por favor, revísele para que nos mande un alcance antes de entrar en la discusión de la comisión. Es correcto, asambleísta. He tomado nota y justamente con su equipo asesor hemos procedido a hacer el correspondiente trabajo. Tenemos listo el artículo para hacer el pegado correspondiente. Gracias. El asambleísta Esteban Melo. No se cuenta todavía con la participación. Buenas noches, asambleísta Ana Belén Marín. Hola Jairo, buenas noches. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Registramos su participación, asambleísta Marín. Asambleísta Germuy Calle, muy buenas noches. Buenas noches, Jairo. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Registramos su participación, asambleísta Calle. Asambleísta Lira Villalba, buenas noches. Aquí Jairo, buenas noches. Buenas noches. Registramos su participación, asambleísta. Muchísimas gracias. El asambleísta Esteban Melo, muy buenas noches. Buenas noches, Jairo, escucho perfectamente. Muchísimas gracias. Pasamos a registrar su participación.
La asambleísta María Gabriela Larreategui, buenas noches. Buenas noches, Jairo. Presente. Muchas gracias. Tomamos registro de su participación. Buenas noches, vicepresidente Franco Romero. Si nos ayuda con su confirmación. Hola Jairo, buenas noches, ¿todo bien? Muchísimas gracias, asambleísta Romero. Registramos su participación. Asambleísta Patricio Donoso, muy buenas noches. Buenas noches, Jairo. Buenas noches con todos. Registramos su participación, asambleísta. Muchísimas gracias. El asambleísta Juan Carlos Yar, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Me escucha? Lo escuchamos y lo vemos, tenemos registro de su video también. Claro, señor asambleísta, registramos su participación. Muchas gracias. Gracias. El asambleísta Luis Pachala. Asambleísta Pachala, buenas noches. Si nos ayuda con su confirmación para proceder con el registro de su participación. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias, asambleísta. Registramos su participación. Buenas noches. Súper de noche. Súper de noche. Muchísimas gracias, asambleísta. Buenas noches al asambleísta César Solórzano. Jairo, asambleísta, buenas noches, mucho gusto. Muy buenas noches, asambleísta. Tenemos su confirmación. Procedemos al registro de su participación. Gracias. Los respectivos links de conexión para la transmisión en vivo de esta sesión.
presidente, muy buenas noches. Habilitando audio y video para la constatación de su presencia en esta sesión. Buenas noches. Buenas noches, Jairo. Buenas noches con los comisionados. Hemos realizado, señor presidente, la verificación de audio y video y la constatación de la participación de las y los asambleístas miembros de esta comisión. A su disposición estaríamos en la facultad y la posibilidad de certificar el quórum y proceder con la lectura de la convocatoria y orden del día correspondientes. A su disposición, señor presidente. Gracias, secretario. Por favor, certifique el quórum respectivo y reinstale la sesión. Señor presidente, informarle, estamos tratando de la sesión 140, corresponde la constatación del quórum y lectura de la convocatoria y orden del día. Perdón, constate el quórum respectivo para proceder a instalar la sesión. Muchas gracias, presidente. Con su venia procedemos entonces a la constatación, certificación del quórum previo a la instalación de esta sesión 140 CRETREC 2020, siendo las 21:46 del día lunes 27 de abril de 2020. Esta Secretaría, de conformidad con las disposiciones dadas en virtud de la emergencia sanitaria por parte del Consejo de Administración Legislativa, procede a certificar la presencia de las y los siguientes asambleístas. El asambleísta Mendoza Arévalo Daniel, el asambleísta Romero Loaiza Franco, el asambleísta Almeida Jalil Vicente, el asambleísta Calle Versosi Germuy, el asambleísta Donoso Chiriboga Patricio, el asambleísta Cronfle Cosaya Henry, la asambleísta Larreategui Favara María Gabriela, la asambleísta Marina Aguirre Ana Belén, el asambleísta Melo Garzón Esteban, el asambleísta Pachala Poma Luis, el asambleísta Solórzano Sarria César, la asambleísta Villalba Miranda Lira y el asambleísta Yar Araujo Juan Carlos. Contamos con la participación de los 13 asambleístas miembros de esta comisión, señor presidente. Por lo tanto, tenemos quórum legal y reglamentario para instalar esta sesión 140 CRETREC 2020. Gracias, secretario. Damos por instalada la sesión. Señores legisladores. Presidente, Primero, le interrumpo, presidente, disculpe, le interrumpo, procede la lectura de la convocatoria y orden del día y esta secretaría adicionalmente le informa que no existen pedidos de excusas, principalizaciones o cambios de orden del día. Muchísimas gracias. de lectura, secretario, a la convocatoria del orden del día. Procedemos, señor presidente, con su autorización. Quito, Distrito Metropolitano, a domingo 26 de abril de 2020. Señoras y señores asambleístas, Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, Asamblea Nacional. Presente. Convocatoria, sesión número 140, CRETREC 2020, virtual. Por disposición del asambleísta Daniel Mendoza Arévalo, presidente de la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, y de conformidad con lo previsto en el artículo 8, numeral 2 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, y artículos 25, 27, numeral 1, 28 y 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y de acuerdo al pronunciamiento signado CAL 2019-2021 001 y resolución CAL 2019-2021 213 emitidos por el Consejo de Administración Legislativa el 16 y 19 de marzo de 2020 respectivamente. Por este medio se convoca a las señoras y señores asambleístas de la comisión a la sesión número 140 CRETREC 2020 a realizarse el día lunes 27 de abril de 2020 a las 20:15, modalidad virtual mediante videoconferencia a través de la plataforma aplicación Zoom. El link y contraseña respectivos serán suministrados oportunamente para tratar el siguiente orden del día. Punto único. Conocimiento, análisis, debate y votación del informe para primer debate del proyecto Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas, calificado como de urgencia en materia económica por el Presidente de la República, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en cumplimiento de la resolución aprobada por esta mesa legislativa en la continuación de la sesión número 139 CRETREC de jueves 2020, de jueves 23 de abril de 2020.
Se adjunta el archivo del texto proyecto borrador de informe para primer debate, el cual se actualizará y remitirá a través del correspondiente alcance, de acuerdo a las resoluciones que durante el análisis y debate del articulado tome el Pleno de la Comisión durante la sesión número 139 CRETREC 2020. Atentamente, Jairo Jarrín, secretario relator. Hasta ahí la convocatoria, señor presidente. Gracias, secretario. Primer punto del orden del día. Damos lectura, señor presidente, nuevamente, primer y único punto del orden del día, conocimiento, análisis, debate y votación del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas, calificado como de urgencia en materia económica por el presidente de la República, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en cumplimiento de la resolución aprobada por esta mesa legislativa en la continuación de la sesión 139 CRETREC 2020 de jueves 23 de abril de 2020. Se adjunta el archivo del texto proyecto borrador de informe para primer debate, el cual se actualizará y remitirá a través del correspondiente alcance, de acuerdo a las resoluciones que durante el análisis y debate del articulado tome el Pleno de la Comisión durante la sesión número 139 CRETREC 2020. Esta Secretaría informa, señor presidente, que se ha dado cumplimiento también de manera adicional a lo dispuesto en la sesión previa. Se remitió el documento borrador, naturalmente como un alcance, en los términos en los que fue resuelto en la sesión, y adicionalmente el documento de registro de la votación dada durante la precitada sesión. Hasta ahí, señor presidente, la información de la Secretaría. Gracias, secretario. Bien, señores comisionados, como fue compromiso de esta presidencia y resolución de la mesa, una vez que se terminó la tabulación de los resultados de la votación que hicimos en horas de la tarde, se procedió a remitir a sus correos electrónicos un alcance al informe borrador que básicamente fue construido con la votación que ustedes tuvieron la gentileza de hacer aquí en la mesa. Quisiera, por favor, secretario, que usted explique un error de forma que ese alcance incluyó. Por favor, secretario, de manera muy célere, explique dicho error. En efecto, señor presidente, esta Secretaría pasa a informar que posterior a la remisión del borrador de informe, se generó una alerta por parte del señor asambleísta Henry Kronfle. Inmediatamente se hizo la verificación con su equipo asesor, se trabajó el texto y básicamente el tema es el siguiente. Está proyectándose en este momento mi escritorio. Voy a dar una muestra de lo ocurrido en el artículo 41, conforme se desprende de la votación, que fue el registro de votación que fue circulado a todos los asambleístas. El articulado que correspondía trasladar al informe en cuanto al artículo 41, que por la renumeración que se ha dado en virtud de las eliminaciones, hoy por hoy es del artículo 40, correspondía a ser el agregado de este texto conforme está mostrándose en pantalla. El texto, como se puede ver en la matriz, tiene tachados. Estos tachados, por un error de pegado, es un lapsus calami, un error de pegado, fueron trasladados íntegramente y el texto fue mandado íntegramente sin que se haya tomado en cuenta estas eliminaciones. Como se menciona el equipo técnico de la comisión, esta secretaría tomó inmediato contacto con el equipo del asambleísta Kronfle y se ha procedido ya a hacer la corrección respectiva. Estamos proyectando también en pantalla en este momento. Lo haríamos desde donde inicia el artículo 40. Efectivamente se encuentra aquí, señor presidente. Y está aquí el texto con la corrección respectiva que, como comento, fue trabajada con el asesor del equipo asesor del asambleísta Henry Kronfle, y hemos procedido ahorita, en este momento, justamente después de hacer el trabajo, a la realización de la corrección correspondiente. Se encuentra aquí el texto, se lo puede verificar y obviamente pues esta secretaría está a plena disposición para hacer llegar este texto, que no es otro, señor presidente, que el texto que contaba en la columna correspondiente de la matriz y que fue votado por esta comisión. Gracias, secretario. Con esa aclaración, por favor, tengo una solicitud de palabra del asambleísta Romero. Por
por favor, actívele el micrófono al señor vicepresidente de la comisión. Habilitado su micrófono, vicepresidente. Muchas gracias. Cierra tu pantalla, que la estás compartiendo innecesariamente. Gracias. Muchas gracias, Gracias, presidente. señor presidente, señores asambleístas integrantes de esta comisión. Una vez subsanado el error involuntario cometido por Secretaría y luego de constatar que el informe borrador para primer debate de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, actualizado mediante alcance recibido en nuestros correos electrónicos, recoge lo discutido y votado el día de hoy, artículo por artículo, en esta mesa legislativa, mociono la aprobación de dicho informe, dejando constancia que la comisión alcanzó por mayoría de votos la aprobación de 42 de 49 artículos y que no hubo consenso de los votos necesarios para los restantes 7 artículos. Por lo tanto, en el informe se debe dejar constancia de la falta de consenso o de mayoría en estos 7 artículos que no alcanzaron la votación necesaria y trasladarlos íntegramente al Pleno de la Asamblea Nacional para así garantizar un debate amplio con la participación de los 137 integrantes de la primera función del Estado, la Asamblea Nacional. Gracias, señor presidente. Gracias, señor vicepresidente. Secretario, por favor, proceda a tomar votación. Pasamos de manera inmediata, señor presidente. Existe una moción presentada por el asambleísta Franco Romero, la cual damos lectura de manera inmediata. La moción dice lo siguiente, la trasladamos, señor presidente, y procedemos con la toma de la votación una vez hecha la lectura. La moción dice, una vez subsanado el error involuntario cometido por Secretaría y luego de constatar que el informe borrador para el primer debate de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, actualizado mediante alcance recibido en nuestros correos electrónicos, recoge lo discutido y consensuado, artículo por artículo, en esta mesa legislativa, mociono la aprobación de dicho informe, dejando constancia que la comisión alcanzó consenso mayoritario en 42 de 49 artículos y que no hubo consenso en los 7 artículos restantes. Por lo tanto, en el informe se debe dejar constancia de la falta de consenso en estos 7 artículos que no alcanzaron votación mayoritaria de la mesa y trasladarlos íntegramente al Pleno de la Asamblea Nacional, máximo órgano de la primera función del Estado, para así garantizar un debate amplio con la participación de los 137 legisladores. Hasta ahí la moción. Pasamos, señor presidente, a la toma de la votación. El asambleísta Almeida Jalil Vicente. Gracias, Jairo. Señores comisionados, compañeros de la mesa, nosotros no podemos votar sin debatir las propuestas. Esa es mi posición, así que mi voto es en contra. Se registra el voto en contra del asambleísta Almeida. El asambleísta Germuy Calle. Gracias, señor secretario, señor presidente, compañeros. Es increíble cómo de una instalación o una reinstalación a otra se cambian los criterios sin mayor explicación. Primero se dijo sobre este tema de que se prepare propuestas para ver si encontramos consensos. Luego esto sin explicación alguna, absolutamente se deja de un lado y se procede a votar esta moción. Bueno, en fin, no es que sea una novedad, asimismo ha sido la conducción de esta comisión y lógicamente dentro de la viveza criolla, en eso hay distinción especial en quien la ha conducido en estas ocasiones en cuando hemos tratado proyectos de carácter urgente.
Efectivamente, creo que hemos demostrado a saciedad que esta no es una votación, que esta no es una ley urgente, que no es una ley que busca absolutamente nada, sino que se parapeta atrás de lo que significa la urgencia del COVID-19. Bien podía haberse tratado cuando sea esta ley, que por lo demás también fue en el paquete de octubre rechazada formalmente. Sin embargo, son temas que podían haberse tratado, como digo, pero bajo la sombra de lo que de la otra ley, la que está en la Comisión de Desarrollo se está tratando, se quiere filtrar esta ley también. Señor presidente, mi voto en contra de esta ley. Gracias. Retomamos, se registra el voto en contra del asambleísta Germuy Calle. El asambleísta Patricio Donoso. Muchas gracias, secretario. Supongo que se me escucha bien. Se le escucha, asambleísta. Sí, porque suelo tener problemas de conectividad. Es importante que el plenario legislativo, después de la acción de esta comisión, debata a profundidad el proyecto de ley, que espero hoy se apruebe en cuanto a su informe, a fin de que todos los legisladores, no solamente los 13 que somos parte de esta comisión, tengan la posibilidad de dar su opinión abiertamente, de forma democrática. Es importante que llegue este informe al plenario. Mi voto a favor, señor presidente. Se registra el voto a favor del asambleísta Donoso, el asambleísta Henry Kronfle. Gracias, voy a razonar mi voto, señor secretario. Primero, haciéndole saber que es una pena que en el atropello, como siempre se acostumbra aquí a atropellar, habiendo yo pedido la palabra antes para hacer una aclaración de carácter técnico, le den la palabra al asambleísta Romero para que haga la moción y no darme la palabra. Es una lástima que jueguen con esas cosas porque mi aportación dentro de la comisión es netamente de carácter técnico porque conozco bien la materia. Y solamente le quiero hacer una aclaración. Nosotros, con la corrección que usted acaba de hacer del artículo 41, que pasa a ser el artículo 40, si no se eliminaba el artículo 11 original, o sea, el 10 actual, el 34 original, es decir, el 33 actual, y el 33 original, es decir, el 32 actual, estamos pasando una ley al Pleno de la Asamblea Nacional que no tiene regla macrofiscal. Por eso le digo que quería tener la palabra, pero no me la da y arranca la comisión. Segundo, en esa forma de razonar mi voto, jamás votaré en mi vida por un articulado que no refleja los conceptos que defiendo. Jamás permitiré que le metan la mano a la seguridad social y que sea un cheque en blanco para nadie, ni para este ni para otro gobierno. Segundo, jamás votaré porque se le meta la mano y se cuarte la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados y porque se borren las deudas sin saber cómo. Mi voto en contra, señor secretario. Registramos el voto en contra del asambleísta Henry Kronfle. La asambleísta Gabriela Larreategui. Gracias, secretario. De verdad que yo también esperaba que podamos hacer algunas aclaraciones antes de votar el informe. De hecho, una de ellas era que por error mío no se registró mi voto en el artículo 2, lo cual definitivamente era un cambio importante en el informe. Tampoco se registró mi voto en el artículo 47. Y creo que había mucho espacio para mejorar algunos artículos que pueden haber llegado a consenso, pero que necesitaban algunas observaciones. Mi voto a favor del informe para que baje al pleno y para que lo podamos trabajar de una mejor manera en el segundo debate. Registramos su voto a favor, asambleísta Larreategui. La asambleísta Ana Belén Marín. Gracias, Jairo.
¿Me escuchan? Se le escucha, asambleísta. Sí, gracias, Jairo. Bueno, yo también quisiera razonar mi voto. En primer lugar, realmente existen un aporte muy significativo de los distintos asambleístas, lo cual evidentemente se ha logrado rescatar en este documento, pero que evidentemente no es suficiente, porque todavía hay 7 artículos que pueden ser mejorados en vista que no fueron aprobados. En vista de eso, yo lo que quisiera más bien recomendar es que en la moción que fue presentada se dice que 7 artículos no tuvieron consenso. La palabra correcta no es que no tuvieron consenso, la palabra correcta es que no fueron aprobados. Entonces, deberían estar tal cual nos pasaron la matriz. 42 artículos, de los cuales 40 fueron aprobados, 2 eliminados y 7 que no fueron aprobados. Eso textualmente tiene que ser trasladado al informe y en el informe tiene que estar, está de hecho incluido eso, pero me parece que, como insisto en la moción, más bien se ponía consensos. Entonces, eso yo creo que es importante corregir. Y finalmente, presidente, además es absolutamente importante recordar que es el informe del primer debate, y al ser un informe de primer debate, que pese a aquello hemos alcanzado 40 artículos, que también me parece muy importante valorarlo, es que demos la oportunidad para que el informe vaya al Pleno de la Asamblea, se den los aportes que se tengan que dar de los demás asambleístas, se enriquezca aún más el documento e inclusive a mí también me hubiera gustado tener más debate en el día de hoy. Sin embargo, hemos tenido debates extensos, pero que siempre va a ser insuficiente. Entonces, yo creería que también podemos recoger y podemos mejorar todavía los articulados. Todavía estamos a tiempo en el segundo debate y que hay muchas propuestas de varios asambleístas, no solo a los 7, sino otros textos adicionales, algunos asambleístas que están en esta comisión, otros asambleístas en general, que también han tomado contacto, entiendo, con nosotros para poder hacer esta aportación. Finalmente, el objeto de nosotros tiene que ser que este informe vaya al Pleno y que podamos tener el mejor producto para poder entregarle al país. Yo insistiré de manera permanente en que no podemos estar en una postura extremista del un lado y del otro lado. Yo soy absolutamente respetuosa de la democracia, pero también creo que es momento de tomar definiciones que, aunque a muchos no les parezca que es urgente, yo considero que en este momento que llegó a la Comisión, que llegó a la Asamblea Nacional, es el momento de actuar. Está en nuestras manos, resolvámoslo de manera eficiente y pese a que no estemos de acuerdo con muchas de las cosas o de las formas, me parece que los consensos que se han logrado han sido grandes en beneficio del país. Y lo que todavía nos continúa en el camino es seguir corrigiendo, dejarlo mejor pulido para que no se vaya en contra ni de la autonomía de los gobiernos autónomos centralizados, ni en contra de la autonomía de los servicios sociales, del seguro social como es el IES, el ISPOL, el ISFA. Estamos aquí vigilantes para que eso no ocurra y hasta el final del día de la votación que tendremos que hacer el informe del segundo debate y por supuesto el veto del presidente, tendremos que dejar en firme nuestra postura y que no permitiremos que este tipo de cosas suceda. Mi voto a favor del informe que pase al Pleno de la Asamblea Nacional. Registramos el voto del asambleísta Ana Belén Marín a favor. El asambleísta Esteban Melo. Muchas gracias, señor secretario. Yo voy a razonar mi voto. Lo primero que quiero hacer es un llamado de atención, porque en la sesión anterior, en la tarde, yo había pedido la palabra para aclarar varios temas con respecto a la votación. Lo primero es que sí había como opción segunda la eliminación de parte del articulado, algo que no fue verdad dicho por el presidente de la comisión. Me gustaría poder revisar si se ha tomado en cuenta eso a la hora de generar el informe. Lo segundo, y sumamente importante, ha quedado más que demostrado que este proyecto de ley económico no era urgente. Podíamos tratarlo de mejor manera, como un proyecto de ley normal. Segundo, que no le sirve en este momento a la crisis que estamos atravesando los ecuatorianos. Esta crisis de carácter sanitario simplemente ha sido utilizada como justificación para enviar un proyecto de ley que tiene grandes vicios de constitucionalidad.
que termina siendo inoportuno porque en este momento debemos de enfrentar la emergencia. Quizás puede ser importante, pero evidentemente es inoportuno dado los tiempos que corren. Inoficioso porque ha buscado servir a la carta de intención del Fondo Monetario Internacional y simplemente el fondo, bueno, pues desgraciadamente ya ha señalado que no se han cumplido los requisitos, desgraciadamente para aquellos que estaban con esa teoría que se estaban manejando. Miren, es importantísimo que se respeten las autonomías de los gobiernos autónomos descentralizados, que se respete la autonomía del Seguro Social, del ISFA, del ISPOL, que se garanticen las pensiones jubilares y simplemente lo que se hace aquí es que finalmente terminarían siendo sucursales del Ministerio de Economía y Finanzas. En ese sentido, y dado que creo que los gobiernos autónomos descentralizados deben tener su autonomía, y dado que creo que las instituciones de seguridad social se deben manejar de forma adecuada y no ser una sucursal del Ministerio de Economía y Finanzas, bueno, pues mi voto en contra. Se registra el voto del asambleísta Esteban Melo en contra. El asambleísta Luis Pachala. Aló. Habilitado, asambleísta Pachala. No sé, compañeros, si después de esta cuarentena nos volvamos a ver, pero creo que el país necesita de nosotros. En ese marco, no podemos ser egoístas. Nos requiere generosos de una u otra manera. La comisión no es la última palabra. Somos un grupo de 3 asambleístas. Aún faltan 124 asambleístas para que ellos también den sus criterios. El pueblo ecuatoriano debe saber que justamente el Ejecutivo sí mandó con implicaciones a la autonomía del IES, del ISFA, del ISPOL, de los gobiernos descentralizados. Pero ha sido la comisión, con los aportes de todos nosotros, los aportes de los diferentes gremios especialistas, ha reorientado, ha redefinido el tema de las autonomías, el tema de los patrimonios de cada una de las instituciones. Eso se refleja en el informe. Por supuesto, no es la última palabra, ni la última versión. Y esa última versión lo dará, por supuesto, el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Nosotros conscientes, con el Estado, con el país, que todos debemos ordenarnos. Y ahí están justamente el instrumento de las reglas fiscales ordenadas en todas las instituciones del sector público del Estado, que conlleve al ahorro fiscal. Por eso estamos votando. Que conlleve a un manejo responsable, técnico y transparente del presupuesto que dará el Estado. Que propenda la calidad de gasto, priorizando los recursos en el ser humano, en la educación, en la salud. Que propenda a realizar un endeudamiento público con límites mesurados, que brinde seguridad y confianza nacional e internacional. Y que toda esta aplicación de las reglas fiscales se haga con respeto a las autonomías y competencias del IES, ISFA, ISPOL y GATS, gobierno descentralizado, en concordancia con lo que dice la Constitución y las leyes. Eso hemos propendido. En ese sentido, también decirles a los ecuatorianos y decirles claramente, aquí no vamos a violar nada. Lo que este rato estamos es haciendo lo que hace una ley, un proceso, que llega al Ejecutivo, llega al CAL, luego viene la comisión, luego nosotros procesamos, truncarle en estos momentos, para mí,
para nuestro bloque, sería irresponsable con el país. Y sería limitar, o decirles, ¿sabe qué? Tenemos la última palabra y decirle limitar a los aportes que puedan dar nuestros compañeros en el Pleno de la Asamblea Nacional. En este sentido, dejar claro nuestra posición y este voto no es la última palabra, pero este voto es para facilitar el debate. Nuestro voto o mi voto a favor. Registramos el voto del asambleísta Pachala a favor. Pasamos a registrar la votación del asambleísta César Solórzano. Habilitado su micrófono, asambleísta Solórzano. Gracias, señor secretario, señores asambleístas. Bueno, yo creo que hemos hablado bastante y debatido bastante sobre el informe, al menos sobre este articulado. Yo creo que es necesario que el Pleno de la Asamblea pueda conocer. Yo estoy a favor de que esto pase y baje al Pleno, si lo decimos de esta manera, para que también puedan ayudar a mejorar este informe. Recordemos que este es un primer debate. Yo creo que este instante, el tener posiciones posiblemente que son obviamente respetables, pero es un primer informe que va a bajar al Pleno, se va a debatir, se va a enriquecer, tenemos que seguir escuchando y por supuesto tratar de mejorarlo. Si existen errores que se han cometido, tratar de enmendarlos y claro, garantizar que exista por supuesto independencia de las entidades. Yo creo, compañeros asambleístas y pueblo ecuatoriano, que debemos dar las herramientas necesarias, primero para que la Asamblea Nacional pueda trabajar y pueda aportar también con esta emergencia. Creo que es el momento exacto y justo, este momento, cuando nosotros debemos dar esa viabilidad para que pueda llegar al Pleno de la Asamblea Nacional y ahí también tratar de mejorar este proyecto de ley. Así que mi voto a favor para que el informe baje al Pleno de la Asamblea Nacional. Se registra el voto a favor del asambleísta César Solórzano. Tomamos votación del asambleísta Lira Villalba. Gracias, presidente. Permítame razonar mi voto. Primero, buenas noches a todos los compañeros legisladores y a todos quienes nos están viendo y escuchando a través de los diferentes medios de comunicación, siguiendo intensa e interesadamente estos últimos minutos que la comisión tiene previo al primer debate. Yo quisiera hacer algunas puntualizaciones, presidente. En primer orden, decirle que el informe de esta comisión sigue teniendo una característica que había sido criticada por mi parte, presidente, y por varios miembros, no solo de esta comisión, sino del Pleno de la Asamblea Nacional. Ningún informe de ninguna comisión puede pasar sin un análisis, y este informe está pasando sin un análisis. En la parte de análisis, lo que se ha hecho es hacer constar una descripción del proyecto de ley y sus contenidos, más no el análisis, que es lo que debe orientar las posiciones y las votaciones de los diferentes asambleístas que ahora simplemente, luego de la llegada de este informe, porque estoy segura que tienen ya la mayoría establecida en esta mesa, cuando llegue el informe lo que van a observar son los artículos ya cambiados, definidos, etcétera, pero sin el análisis que es el contenido fundamental para orientar la decisión. Y me parece que eso es un error. Volvemos a enviar un informe de 4 o 5 hojas con ningún análisis. Segundo, presidente, hay que aclarar que no es que se pasan o ha habido consenso sobre los artículos enviados por el Ejecutivo, porque más del 70% o el 80% de los artículos han sido cambiados, y cambiados no en una cosa sencilla, casi en su contenido elemental. Lo que quiere decir que el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo es casi totalmente ineficiente, por no decir totalmente ineficiente, incongruente, presentado sin consenso, al apuro, que ha generado, en vez de solucionar problemas grandes de estallidos y preocupaciones,
como los que hemos observado aquí en esta comisión. Preocupaciones de la seguridad social, preocupaciones del mismo Banco Central, que se ha presentado este proyecto con un membrete rimbombante bastante llamativo, presidente. El membrete del ordenamiento de las finanzas públicas, como si las finanzas públicas fueran un completo caos. Pero esas han sido las estrategias comunicacionales que han venido usando a lo largo de estos años de gobierno para distraer la atención de los problemas más elementales. Pero ¿qué es lo que se quiere con estas normas del ordenamiento de las finanzas públicas aparentemente? Limitar, por ejemplo, las modificaciones del presupuesto, pero solamente para lo que son gastos de inversión. Pero abrir la cancha para el pago de la deuda externa, para el pago de los laudos arbitrales, eso quiso el gobierno. Y eso también en algunos artículos, déjenme decirles, se les pasó, compañeros asambleístas. Y ahora tenemos nuevamente esas posturas frente al Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Qué han dicho? Que van a ordenar las finanzas públicas, que necesitan ahorrar recursos, que hay una necesidad de liquidez. Frente a una necesidad de liquidez, eliminan las herramientas fundamentales para la inyección de liquidez, como son todo lo establecido tanto por el Banco Central del Ecuador, que por sí mismo se quejó, además cambiando los BCTs por las notas del Tesoro, que ahora vienen a significar un costo adicional al Estado para su creación. Pero no es solamente eso, sino además la limitación del desarrollo del país y la limitación en muchos de los sentidos. Nos hemos preocupado de la autonomía de las diferentes instituciones, presidente y compañeros asambleístas, pero dejamos pasar artículos tan importantes como el 2, el 16, el 34, que no han tenido un pronunciamiento de esta mesa y que comprometen la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, del IES, del ISFA, del ISPOL, del que tanto se llenan la boca diciendo que defienden. Pero parece que una vez más pesan más los compromisos políticos que tienen algunas organizaciones frente a los intereses del país. Y en ese sentido va mi protesta, presidente. No podemos seguir llenándonos la boca de las defensas que no hacemos radicalmente. A mí me parece también que es importante advertir sobre el congelamiento de las pensiones que se puede dar en la seguridad social. Eso también se olvidaron de eliminar. Y ¿sabe qué, presidente y compañeros asambleístas? Están bloqueando la posibilidad de que el gobierno entregue un solo centavo más al IES, por ejemplo, cuando dicen que ya no recibirán ningún recurso del Estado en uno de los artículos. Y así una serie de disposiciones que me cansaría enumerándolas. Pero, presidente, además hay una cosa que es fundamental y que no se ha dicho. Se dijo que se haría constar los criterios de los asambleístas. Se está poniendo en anexos las observaciones. A la fila, las observaciones de los miembros de esta comisión, que aun cuando seamos minoría, como es nuestro caso, tenemos todo el derecho de que el Pleno de la Asamblea observe con consideración nuestras observaciones también hechas en la comisión. Además, dentro de los anexos, presidente, no se agregan, por ejemplo, las votaciones de estos artículos que hemos dado hoy. Es imprescindible que se agreguen, presidente. Y bueno, por suerte, apenas vamos para el primer debate. Yo espero que tengan el suficiente tiempo para reflexionar sobre lo que estamos haciendo, porque inclusive las modificaciones que se han hecho no solucionan absolutamente nada. Y el capricho del Fondo Monetario Internacional no puede estar por encima de nuestra razón y de la conciencia sobre las necesidades de los ciudadanos. No podemos llenarnos la boca hablando de no más endeudamiento público, hay que ordenar las finanzas públicas cuando estamos dando mensajes totalmente contrarios, favoreciendo, aplaudiendo los atrasos del Estado, favoreciendo, aplaudiendo de que el Estado ahora se convierta en un mega en una suprainstitución, convierte en una suprainstitución al estilo de una ley neoliberal para condenar, para sacrificar el desarrollo de nuestro país. En ese sentido, presidente, y con mi reflexión expuesta ante la mesa, desde luego que mi voto es en contra de este informe y en el Pleno sabré defender una a una las propuestas que se han presentado en esta mesa para que el Pleno tenga absoluta conciencia de lo que vamos a hacer al país. Muchas gracias, presidente. Se registra el voto del asambleísta Lira Villalba en contra. El asambleísta Juan Carlos Yar. A favor.
Se registra el voto a favor del asambleísta Juan Carlos Yar. El asambleísta Franco Romero, vicepresidente de la comisión. Muchas gracias, señor presidente. No obstante estar seguro que no hay peor sordo que el que no quiere oír, me voy a permitir hacer un pequeño razonamiento. Yo creo que no es de nuestra obligación como miembros de esta comisión dedicarnos a criticar lo que ha hecho mal o bien el gobierno. Nuestra obligación es perfeccionar el proyecto de ley o los proyectos de ley que envíe el Ejecutivo o que vienen de cualquier otra procedencia. Y yo creo que en este aspecto hemos cumplido. Durante 5 días hemos tenido la comparecencia de una enorme cantidad de personajes, tanto del sector público como del sector privado, quienes naturalmente nos han dejado sus experiencias, sus observaciones, sus sugerencias. Y estas han sido acogidas. Y es cierto que no ha habido consenso. Lo que ha habido es una mayoría de votos que ha aprobado una gran mayoría de artículos, quedando solamente 7 artículos por discutirse para que se discutan en el Pleno de la Asamblea Nacional. Yo creo que este trabajo, también se ha dicho aquí, que no tiene ninguna calidad de urgente. Yo me pregunto, y les pregunto a los compañeros asambleístas, ¿acaso el ordenamiento de las finanzas públicas no tiene urgencia en este país, en medio de esta crisis que jamás en la historia reciente de la humanidad se ha vivido? Por favor, señores, pongámonos la mano en el pecho. Trabajemos en función de los grandes intereses de nuestro pueblo, del pueblo ecuatoriano. No defendamos intereses particulares, no defendamos intereses personales, no defendamos aquí intereses de grupos, de partidos o de movimientos políticos. Tiene que estar primero el interés nacional, el interés de los 17,5 millones de ecuatorianos. Señor presidente, acogiendo las observaciones que ha hecho la asambleísta Ana Belén Marín, mi voto es a favor de la aprobación de este informe para primer debate. Muchas gracias. Registramos el voto del asambleísta Franco Romero a favor. Asambleísta Daniel Mendoza. Gracias, secretario. Gracias a todos los comisionados por el trabajo que hemos sacado adelante. En definitiva, podemos discrepar muchísimo en muchísimos temas, pero creo que se evidencia un gran compromiso con el país y con esta institución que debe pronunciarse sobre un tema que quiero ser una vez más completamente claro y contundente: sí es urgente, sí es prioritario. No responde a la agenda de los multilaterales, sino responde a la agenda de un país que quiere hacer las cosas bien, o que debe hacer las cosas bien. Yo lo he dicho antes, esto jamás se debe tratar de defender a un gobierno, se debe tratar de defender los conceptos, y el concepto de hacer las cosas bien significa que si hoy más que nunca está absolutamente demostrado que el gasto excesivo, que el gasto irresponsable, que el haber dilapidado los fondos que tenía el país, los ahorros que tenía el país, que el haber incrementado o eliminado la reserva que tenía el Ecuador para poder ser solvente y tener capacidad de financiamiento internacional, hoy le está pasando una factura costosísima y dolorosa al país, precisamente por no haber tenido un marco normativo que blindara y que impidiera que cualquier gobernante pueda tomar ese tipo de decisiones. Por lo tanto, este proyecto sí es urgente, sí es prioritario, es necesario para garantizar un presente y un futuro para el Ecuador. El informe definitivamente mejora, modifica, corrige, cambia profundamente la ley que recibimos por parte del Ejecutivo. Yo quiero aquí reconocer el aporte valioso de todos los legisladores de esta mesa,
quienes han sido parte de ese trabajo de perfeccionamiento y de mejoría del articulado. Independientemente de que hoy, por cuestiones de forma, decidan votar en contra, pero todos han sido parte de la construcción de propuestas o textos alternativos a ese documento inicial que recibimos por parte del Ejecutivo. Entonces, no estamos defendiendo el proyecto del Ejecutivo, estamos defendiendo lo que a criterio de la mayoría de esta mesa debe ser implementado como nuevo marco normativo en el ordenamiento de las finanzas públicas. Y lo vamos a defender en el Pleno. 42 de 49 artículos han sido aprobados por consenso mayoritario. Han sido modificados en su gran mayoría, han sido corregidos en su redacción, han sido perfeccionados, podríamos decirlo. Y eso evidentemente demuestra un trabajo extenso de esta mesa. 7 de los 49 artículos del proyecto de ley no alcanzaron los votos suficientes para ser aprobados. Eso no significa que la comisión esté, a través de este informe, recomendando la aprobación al Pleno de esos 7 artículos. Porque en la práctica, precisamente, el hecho de no haber llegado a un consenso en esos 7 artículos significa que no estamos de acuerdo con lo que esos 7 artículos plantearon desde el inicio. ¿Sí? Por lo tanto, con el apoyo adicional, con la ayuda del Pleno de la Asamblea Nacional, del criterio de los demás legisladores, podremos, luego que regrese esto a la mesa, debatir y llegar a un texto de consenso de la mayoría. Por lo tanto, yo sí les quiero felicitar, les quiero agradecer. Las observaciones, por supuesto, son parte del informe. No podría ser de otra manera. Todo lo que se ha recibido por parte de los legisladores, miembros de esta mesa, y por quienes, sin ser miembros de esta mesa, se han interesado en este debate, en este análisis, ha sido incorporado como parte del informe. Se incluye un análisis respectivo y técnico, y por supuesto que la matriz de votaciones que ustedes pidieron se les remita a sus correos electrónicos también es anexo del mismo informe, para de esta manera garantizar la transparencia en la votación que se hizo artículo por artículo. En definitiva, yo creo que el trabajo y la metodología que se implementó permitió tener un debate transparente, una socialización transparente, pública, participativa, recoger los criterios de muchísimos actores, muchísimas instituciones, que por supuesto nosotros exhortamos públicamente a que no vuelvan a mandar un proyecto económico urgente sin haberlo consensuado con las instituciones respectivas, para no tener este tipo de alertas posterior al ingreso de un proyecto económico urgente. Y por supuesto que nosotros defendemos la autonomía de la seguridad social, defendemos la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, razón por la cual, en definitiva, no se alcanzó consenso en esos 7 artículos. Pero estoy seguro que los aportes que el Pleno de la Asamblea Nacional puede incorporar a este debate permitirá que esta comisión llegue a un texto de consenso que pueda ser aprobado y nuevamente pasado al Pleno de la Asamblea Nacional. Así que, dejando todo esto absolutamente claro, y dejando claro principalmente que este proyecto económico urgente posiblemente tiene un impacto mucho más profundo y estructural que cualquier otro proyecto de ley para el presente y futuro de las generaciones de nuestro país, debemos garantizar el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, mi voto a favor. Se registra el voto a favor del asambleísta Daniel Mendoza. Gracias, secretario. Por favor, proclame resultados. Procedemos a la proclamación de resultados, presidente. Con 8 votos a favor y 5 votos en contra, se aprobaría la moción presentada por el asambleísta Franco Romero. Gracias, secretario. Vamos a proceder a clausurar la presente sesión.
Se toma nota de la clausura, señor presidente, siendo las 22 horas 34 minutos. Muy buenas noches.